Buenos días, mi nombre es Laura Ortega y en este video voy a realizar una exposición sobre la seguridad en las redes de computadora. Empezamos entonces preguntándonos ¿qué es esto? Entonces, la seguridad de las redes de computadora consiste en las medidas que toman las empresas o algunas organizaciones para controlar y evitar el acceso no autorizado de atacantes externos a los datos que se comparten en la red. Tenemos que durante los días iniciales del actualmente y mundialmente conocido Internet, su uso estaba limitado a militares y universidades con fines de desarrollo e investigación. Más tarde, cuando todas las redes se fusionaron y formaron Internet, los datos empezaron a viajar a través de la red de transporte público. De esta forma, las personas comunes enviaban a través de esta red datos que pueden ser confidenciales, como sus datos bancarios, nombres de usuario y contraseña, documentos personales, detalles de compras en línea o datos confidenciales y otro tipo de documentos. De esta forma, ya que estos datos se transmiten por la vía pública, se generan amenazas de seguridad. Pero ¿cuáles son estas amenazas de seguridad? Entonces, vemos que las amenazas de seguridad se pueden dividir en las siguientes categorías, las cuales son 4. Tenemos la interrupción, donde se ataca la disponibilidad de los recursos. La violación de privacidad, donde la privacidad de un usuario se ve comprometida. Alguien que no es la persona autorizada está accediendo o interceptando datos enviados o recibidos por el usuario auténtico original. De tercera tenemos la integridad, donde incluye cualquier alteración o modificación en el contexto original de la comunicación. El atacante intercepta y recibe los datos enviados por el remitente y luego modifica o genera datos falsos y los envía al receptor. El receptor recibe los datos suponiendo que los envía el remitente original. Y finalmente tenemos la autenticidad, donde un atacante o un violador de la seguridad se hace pasar por una persona genuina y accede a los recursos o se comunica con otros usuarios genuinos. Ahora, ya viendo todas esas amenazas, es importante recordar que no hay una forma de prevenirlas al 100%, pero sin embargo sí se pueden hacer cosas para disminuir la posibilidad de que esto pase. Entonces tenemos esta parte donde se nos indica que si se desea proteger los datos mientras viajan en una red no segura, la técnica más utilizada es la criptografía, la cual se define como una técnica para cifrar los datos de texto sin formato, lo que dificulta su comprensión e interpretación. Vamos entonces, ya habiendo hablado del cifrado, vamos a hablar sobre algunos algoritmos criptográficos disponibles en la actualidad. Tenemos el primero, que es el cifrado de clave secreta, donde tanto el remitente como el receptor tienen una clave secreta. Esta clave secreta se utiliza para cifrar los datos al final del remitente. Una vez que los datos se cifran, se envían al dominio público al receptor. Debido a que el receptor conoce y tiene la clave secreta, los paquetes de datos cifrados se pueden descifrar fácilmente. Luego, de segundo, tenemos el cifrado de clave pública, donde en este sistema de cifrado, cada usuario tiene su propia clave secreta y no está en el dominio compartido. La clave secreta nunca se revela en el dominio público. Junto con la clave secreta, cada usuario tiene su propia clave, pero pública. La clave pública siempre se hace pública y los remitentes la utilizan para cifrar los datos. Cuando el usuario recibe los datos cifrados, puede descifrarlos fácilmente utilizando su propia clave secreta. Y finalmente tenemos el último de estos algoritmos, que es el resumen del mensaje. Y podemos decir que en este método no se envían datos reales, sino que se calcula y envía un valor hash. El otro usuario final calcula su propio valor hash y lo compara con el que acaba de recibir. Si ambos valores hash coinciden, se acepta, y de lo contrario se rechaza. Entonces, ya sabiendo todo esto que he expuesto anteriormente, podemos determinar cuáles son las propiedades que son necesarias para lograr una comunicación segura, siendo la primera de estas propiedades la privacidad, que significa que tanto el remitente como el receptor esperan confidencialidad. El mensaje transmitido debe enviarse solo al receptor, mientras que el mensaje debe ser opaco para otros usuarios. De segundo tenemos la integridad del mensaje, donde significa que los datos deben llegar al receptor exactamente como se enviaron. No debe haber cambios en el contenido de los datos durante la transmisión, ya sea malintencionada o accidentalmente en un tránsito. Pasamos a tener la autenticación de punto final, donde significa que el receptor está seguro de la identidad del remitente, es decir, ningún impostor ha enviado el mensaje. Como tercer punto tenemos ya la autenticación de puntos final,
donde tenemos que significa que el receptor está seguro de la identidad del remitente, es decir, ningún impostor ha enviado el mensaje. Y como propiedad final tenemos el no repudio, es decir, significa que el receptor debe poder probar que el mensaje recibido proviene de un remitente específico. El remitente no debe negar el envío de un mensaje que envía. La carga de probar la identidad recae en el receptor. Así, esta fue toda mi exposición. Muchas gracias.